Bienvenidos, el tema de hoy realmente me apasiona. Vamos a hablar de biodescodificación o de bioneurodescodificación, que es otra técnica que me pertenece y me lo han pedido mucho, así que vamos a ir aclarando algunas dudas con respecto a estos conceptos. Y ya saben que mañana a las 18 quienes quieran participar de un taller de descodificación en vivo que vamos a hacer online, tienen tiempo todavía para inscribirse. Ahí van a poder ver sus casos puntuales. Entonces vamos a trabajar con cuál fue tu conflicto, cuál fue esa emoción que se enquistó, qué es lo que tu biología está tratando de comunicarte a través de ese síntoma. Cuando hablamos de bioneurodesprogramación, no solamente estamos hablando de síntomas o de enfermedades, sino que también acudimos a aquellos bloqueos que no me permiten crecer, desarrollarme, concretar metas, alcanzar objetivos. Y este también es un tema que alcanza la bioneurodesprogramación, ya que buscamos cuál es ese conflicto inconsciente. También podemos encontrar cuál fue el programante y el desprogramante que no me permite, por ejemplo, recibirme, obtener mi título, estar con la última materia o tener que presentar mi tesis y de repente no comprender por qué tengo un bloqueo que no me permite alcanzar ese objetivo. Muchas personas me han consultado por ese tema puntual, por eso lo traigo como un ejemplo. ¿Y qué solemos encontrar escondido detrás de una persona que a un paso de recibirse, de concretar ese proyecto, algo se le presenta que no le permite dar ese paso final, avanzar hacia ese objetivo? Y acá es cuando empezamos a revisar puntualmente qué le sucede a esta persona, que ha vivido, pero no nos vamos a contentar con la historia que nos va a contar, porque los terapeutas en biodescodificación sabemos que la verdadera historia está escondida detrás de la historia que nos cuenta este consultante. Nosotros no hablamos de pacientes, porque el paciente es como que cumple un rol muy pasivo, creyendo que la enfermedad le cayó del cielo, que nada tiene que ver con ella, que no la originó, que no tuvo participación. Cuando hablamos de cliente o cuando hablamos de consultante, tiene un rol más activo. Significa que se siente parte o que comienza a comprender que hay algo que le sucedió en su vida y no por esto se va a sentir culpable. Son dos cosas diferentes. Acá no estamos hablando de culpables, estamos hablando de que yo soy responsable de la interpretación que le di a un suceso, de la emocionalidad con que se grabó el mismo y quedó como un conflicto que se graba a nivel inconsciente, tal vez permanece oculto durante muchos años y luego algún desencadenante, algo que me sucede que puede tener parecido con lo que ya había grabado en mi información, se vuelve a presentar y entonces lo despierta nuevamente. Y así es como una enfermedad aparece con un conflicto que ya se había grabado tal vez hace 20 años atrás. Entonces hay conflictos que son inconscientes, que están dormidos, que son como un programa y que se van a despertar a partir de algún hecho puntual, de algún suceso, que puede tener similitud con lo que me había sucedido en el pasado, tal vez no porque me esté pasando lo mismo, pero sí tiene grabada la misma emocionalidad con la que se grabó. Y volviendo al tema de aquellas personas que, por ejemplo, les queda una materia para recibirse o tienen que presentar la tesis y se sienten bloqueadas en este aspecto, muchas veces descubrimos lealtades en general a sus padres, a esas figuras primarias de autoridad, donde si mi papá no ha sido un profesional, yo no siento la autorización para hacerlo, porque no puedo estar por encima de él. Es como que en vez de satisfacerlo, como suele ser que los padres tienen ese sueño del hijo recibido, del hijo profesional, sobre todo cuando ellos no lo han sido, en vez de satisfacer esa necesidad, siento
que lo estoy denigrando, puede ser real o simbólico. O sea, puedo comprenderlo o no. Puede ser una interpretación, pero ser una interpretación inconsciente. O sea, la persona no sabe que realmente tiene escondido esto y que por una lealtad de no puedo superar a mi papá, porque mi papá es lo más grande que tengo, no puedo ser mejor que él. Entonces, esta lealtad inconsciente esconde que no pueda dar ese otro paso para recibirse, según el significado que tenga para esta persona, tener ese... Tengo una mosquita que me molesta. Tener ese título, ser un profesional, porque pasaría a otra etapa de su vida. Por ejemplo, eso es lo que vemos a nivel programa en este tipo de personas que presentan este conflicto, que como les decía, son muchos los que consultan por este tema. Pero la biodescodificación generalmente es más consultada por síntomas o lo que mal llamamos enfermedad, que en realidad es una respuesta biológica de nuestro organismo. Es cuando el cuerpo se expresa para ser escuchado. Todo lo que no pudimos resolver a un nivel psíquico o emocional, que se va a codificar en forma de programa en alguno de nuestros órganos. Por eso buscamos cuál es ese origen emocional en algo que nos haya sucedido, que tiene algunas características como para que se desencadene en una enfermedad grave. Es un conflicto que la persona interpreta que no tiene marcha atrás, no tiene posible solución. Y esto puede ser real o simbólico, como decíamos recién, pero es la interpretación de la persona lo que va a agravar esa intensidad emocional. Si siente que es muy dramático, que lo ha vivido en soledad, y cuando decimos vivido en soledad, a veces está rodeado de personas, pero personas que no percibe que lo comprendan, que entiendan cuán doloroso o cuánto sufrimiento implicó para el protagonista de este conflicto haber pasado por X situación, y entonces al sentirse incomprendido se siente solo, por más que esté rodeado de gentes. Entonces fue muy dramático, vivido en soledad, sin una causa aparente de solución, no tiene marcha atrás. Por ejemplo, esto se inicia con el doctor Edric Hammer, donde él pierde un hijo porque es asesinado, y enterarse de esto implicaba que no había vuelta atrás, no había forma de devolverle la vida a un hijo. Y él empieza con estas investigaciones porque se da cuenta que desarrolla un cáncer de próstata y su esposa un cáncer de útero. Y entre tantos clientes o pacientes que tenía, se da cuenta que personas que vivieron un conflicto de pérdida de hijos también desarrollaban los mismos tipos de cánceres. Entonces empieza a buscar más información y luego va a realizar con el tiempo un mapeo de que según cuál es el conflicto, es el órgano que se encuentra comprometido. También fue muy cuestionado el doctor Hammer, pero en este momento se le está tomando mucha relevancia a su información, porque él dejó la medicina patas para arriba, pero la información que acercó realmente fue una de las principales personas que pudo curar el cáncer con una medicina totalmente tirada de los pelos para los médicos tradicionalistas. La bioneuroemoción, la biodescodificación, no siempre toma en la totalidad a la teoría del doctor Hammer, ya que el doctor Hammer, por ejemplo, no hablaba del transgeneracional, no hablaba del inconsciente familiar, o que pudiéramos heredar programas familiares que nos hacían desencadenar enfermedades similares a estos familiares, esas que la medicina tradicional mencionará como enfermedades hereditarias. Para la biodescodificación, la bioneuroemoción, no existen las enfermedades hereditarias, sino que lo que heredamos es el programa familiar, el tipo de interpretación que le damos a determinadas situaciones, a determinados conflictos, que van a terminar desencadenando en un conflicto biológico que se va a expresar a través de un síntoma en el cuerpo. Como les decía, mañana vamos a ver puntualmente, para las personas que participen del taller de biodescodificación en vivo, enfermedades o síntomas o conflictos sin resolver, bloqueos que pueden tener puntualmente. Hoy yo les voy a hablar a grandes rasgos de dos conflictos que tomé.
que son muy habituales. Una es la obesidad. La obesidad tiene muchos relés, o sea, tiene muchas formas y programas para manifestarla. Vamos a ver algunos de ellos. Gracias, Alicia, me encantó tu mensaje. Muchísimas gracias por tu aporte. Y qué bueno que sientas que yo pueda aportarte algo nuevo a vos. Vamos a hablar entonces de la obesidad y algunas formas de manifestarse, porque tiene varias. Y vamos a hablar del cáncer de mama, porque realmente la información que se encuentra detrás de este conflicto es muy relevante y son muchas las personas que tienen que pasar por esto, y vamos a darnos cuenta que también son muchas las personas que viven una situación similar y en la que se da. Sin ir más lejos, cuando hablamos de cáncer de mama, tenemos que diferenciar si es la mama izquierda o la mama derecha, porque tienen significados diferentes. Para esto también tenemos que tener en cuenta si la persona que tiene este síntoma es zurdo o es diestro. Pero en la biodescodificación, cuando hablamos de zurdos o diestros, no hablamos de la mano predominante en el momento de realizar una escritura, sino que hacemos otro tipo de test, como por ejemplo ver con qué brazo tomaría a un bebé que le estamos entregando, cuál es la palma de la mano que está encima cuando tiene que aplaudir, cuál es la pierna que movería si tiene que subir una escalera, o si tiene que pegar una trompada, cuál es el brazo que va a utilizar, o si tiene que subir un escalón, cuál es la primera pierna que está avanzando. En base a ese test podemos descubrir que hay personas que escriben con la mano derecha, pero que realmente son más zurdas en otro tipo de movimientos. Entonces la lateralidad también cobra sentido y significado en el momento en que evaluemos cuál es el síntoma. Entonces, cuando hablamos de cáncer de mama, vamos a encontrarnos con información que resulta un denominador común, como siempre les digo, que podemos verlo mucho en las mujeres que recién se divorcian, en las mujeres que recién se separan. De hecho, ya hemos escuchado a algunos abogados o abogadas que cuando están llevando un juicio de divorcio de alguna mujer, le dicen: y espero que no te agarres un cáncer de pecho. ¿Por qué lo dicen? Justamente porque empiezan a darse cuenta que todas las personas, no todas, pero las personas que están mostrando este síntoma, en su gran mayoría lo tienen cuando se ha producido una separación, que puede ser real o simbólica. Recuerden que el inconsciente no sabe lo que es realidad y lo que es fantasía. Tampoco conoce lo que es el sentido del humor. Para el inconsciente, todo lo que yo piense y lo viva como que es real, lo toma, de hecho, como una verificación, como que es veraz. Entonces, cuando hablamos de simbólico, tal vez la persona no está pasando por esa experiencia, pero siente que la está viviendo, y entonces el inconsciente la toma como real. A eso hacemos referencia cuando hablamos de real o simbólico. Supongamos, vamos a dar un ejemplo. Una mujer cree que su marido le es infiel y realmente tiene la certeza de que este marido comete infidelidad. Por lo tanto, empieza a perseguirlo, contrata un investigador para seguirlo, y la realidad muestra que el hombre no le es infiel. Pero la mujer que cree que sí lo es, lo vive como si fuera real. O sea, en su psiquis, ella está pasando por esa situación. Su inconsciente lo toma como una realidad. Es simbólico. Después se puede descubrir que no lo es, pero mientras tanto ha vivido una realidad paralela con respecto a sus propias creencias. Por eso hablamos de creencias, también cuando hablamos de biodescodificación. Por eso hablamos de cambiar de creencias, de cambiar el observador, de reinterpretar o resignificar algún acontecimiento pasado, de poder verlo de otra manera. Y esto tiene que ver con la acción terapéutica también que aplicamos en el momento de biodescodificar a una persona. Entonces, volviendo al tema del cáncer de mamas. Si bien hay diferentes conflictos, yo voy a dar una generalidad, y por supuesto que a cada persona
hay que atenderla en forma individual, porque sus sucesos y la interpretación de ellos, la emocionalidad con lo que vivió, de la forma en que lo grabó en su inconsciente, nunca va a ser igual al de otra persona. Pero hay conflictos similares. Cuando recién yo estaba trayendo como ejemplo esto de que una mujer después que pasa de un divorcio o una separación, se ha visto ese denominador común de que tenga problemas, ya sea de cáncer o conflictos relacionados en el seno derecho, en el caso de que sea una mujer diestra, tiene que ver porque siempre los conflictos en el seno con lo que en biodescodificación se denomina conflictos del nido. El nido para la mujer es la casa. Y así, cuando la mujer interpreta, porque en nuestro inconsciente biológico arcaico tenemos grabado en nuestra memoria celular un concepto de que fue evolucionando con el tiempo, pero recuerden que tenemos toda la información de nuestros antepasados en nosotros mismos y por lo tanto muchos de los programas con los que subsistimos, muchos de los programas con los que tomamos decisiones tienen que ver con este inconsciente arcaico, o sea, con información del pasado, pero ya estamos hablando de un pasado transgeneracional, o sea, que traspasa las generaciones, mucho más atrás. En este inconsciente, que también es un inconsciente colectivo familiar, en este inconsciente arcaico, el macho, así vamos a llamar para tener una relación también con el mundo animal, el macho, el varón es el macho, es el proveedor, el protector y el dador. ¿Qué significa? En nuestros primeros antecesores, la mujer se quedaba en la recolección de alimentos y cuidando a las crías. El hombre era el que salía a cazar. El hombre era el que proveía el sustento y el alimento a la familia. El hombre también era el protector de la familia. Si aparecía un depredador, el hombre era el que iba a proteger a la mujer y a los niños para salir a luchar con ese animal y de esa manera proteger a los suyos. Entonces, en este inconsciente arcaico, por más que nosotras, mujeres independientes, salgamos a trabajar o seamos el sostén de familia, según cómo está grabado en nuestros programas, al pasar por una separación, que puede ser un divorcio, que puede ser una separación por viaje de negocios de parte de un marido, que puede deberse a otros motivos, cuando en el inconsciente se nos graba como forma de emoción que me siento desprotegida, ¿cómo voy a hacer ahora para alimentarme? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a cuidar a mis crías, a mis hijos, ahora que no tengo al macho que era el protector, el dador, el que tenía que proveer de alimentos? Entonces, este conflicto arcaico conscientemente no lo comprendemos porque, como decía recién, somos mujeres que tal vez tenemos la posibilidad de salir a trabajar, o somos profesionales, o ya tenemos un trabajo y somos a veces el sostén de familia. Pero la interpretación biológica inconsciente no tiene nada que ver con esa realidad consciente con la que nosotros justificamos lo que nos sucede. Entonces, cuando se grabó este conflicto inconsciente de que ya no tengo a quien me provea o a quien me proteja, el conflicto se va a dar en el seno derecho, en mujeres diestras. Y tengan en cuenta que si un hombre está en su polaridad femenina y vive la misma situación, también desarrolla cáncer de mama, que si bien es una minoría, hay un montón de casos de hombres que tienen este tipo de síntomas y el conflicto se da de una manera similar. Tengamos en cuenta que no es lo mismo en el hombre y en la mujer porque tendríamos que estar invirtiendo las polaridades de diestros o de zurdos. En una mujer zurda se va a dar el conflicto a la inversa. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer de mama en el seno izquierdo? Ya que tiene otra interpretación. Cuando una mujer
siente que tiene un problema que no le va a permitir maternizar, ser una buena madre, alimentar a sus hijos, alimentar un proyecto, alimentar su negocio, terminar con un proyecto, o muchas veces a su pareja la interpreta como que es un hijo al que tiene que cuidar, al que tiene que darle protección o amor. En este caso, toda la parte de maternizar, de ocuparme de mis hijos, y ese hijo puede ser un proyecto, puede ser una empresa, puede ser un negocio, puede ser tu comercio. Cuando sentís que sos responsable de alimentar ese proyecto o ese hijo, vas a tener conflictos en el seno izquierdo si sos diestra. Entonces, siempre los conflictos en los senos tienen que ver con conflictos en el nido. O no sé cómo voy a alimentar y a proteger, porque ya no tengo el macho que me protege a mí. Si él no me protege a mí, yo no puedo proteger a mi cría. Porque o me defiendo yo o defiendo a los otros. Inclusive siempre analizamos en el seno, que está dividido en 4 partes, en qué parte, si fue en la superior, o que tiene que ver con los demás, en ayuda a los demás, si fue en el inferior, necesito ayuda yo, si es en la parte exterior, que tiene que ver cómo ayudo yo a los demás, cómo voy a hacer ahora para ayudar a los demás, o si tiene que ver con la parte externa, interior, que tiene más una visión hacia mí misma, cómo me ayudo a mí misma, y también los tumores que se dan detrás del pezón están relacionados a este conflicto de necesito ayudarme más a mí misma. Entonces, vuelvo a repetir, hay que analizar puntualmente caso por caso, pero en grandes generalidades el conflicto en los senos tiene que ver con este conflicto arcaico de ya no tengo a quien me protege, ya no tengo a quien me va a defender ante la vida, ya no tengo quien me va a alimentar, entonces ¿cómo voy a hacer ahora para sobrevivir? ¿Cómo revertimos este tipo de conflictos que están en nuestro inconsciente? Cuando a lo inconsciente lo iluminamos, lo sacamos de las sombras, le ponemos luz a esa situación y le ponemos conciencia y lo podemos comprender, ya vamos avanzando los primeros pasos para poder resolverlo. Si yo cambio esa interpretación de que realmente sos una persona que trabaja, que se gana su sustento, o que puede conseguir un trabajo y ganar su sustento, o que no está tan desamparada porque tiene personas que la pueden ayudar económicamente, aunque sea a comer, empiezo a ponerle conciencia a esos pensamientos y a comprender que no voy a morir de hambre como sucedía antes, que era real. Que realmente esta es una circunstancia que puedo traspasar y que voy a salir adelante como lo han hecho muchas mujeres. Muchas mujeres desarrollan este tipo de cáncer o problemas en los senos aun cuando no tengan hijos, porque maternizan una mascota o maternizan un proyecto o un trabajo o una profesión, como decíamos recién. Entonces, el que estén implicados hijos o no, no tiene absolutamente nada que ver con que el conflicto se presente de forma real. Entonces, cuando comprendo que no necesito de otro para que me proteja, entiendo que esa era una información arcaica que está grabada en nuestro inconsciente y que por eso desarrolló el conflicto. Al ponerle esa conciencia, esa comprensión, empiezo a retroceder en los síntomas, inclusive hasta la remisión espontánea de la enfermedad, porque empiezo a desestructurar ese programa inconsciente que le dio origen. ¿Se comprende hasta ahora cómo lo he ido a grandes rasgos? Vuelvo a repetir, a explicarlo. Por supuesto que podríamos desmenuzar caso por caso, eso lo vamos a hacer en el taller de mañana, bien puntual cuál fue el conflicto desencadenante, pero estamos mirando a grandes rasgos cuáles son esos denominadores comunes que se suelen dar. Por eso la interpretación de que después de pasar por una separación o un divorcio, muchas mujeres desarrollan cáncer de mama. Algunas desarrollan cáncer de útero, que tiene otro significado. Por supuesto que también suele pasar por un significado sexual. Y con esto tenemos que revisar muchos relés porque pueden ser muchos los desencadenantes y no necesariamente una separación. Pero a grandes, como decía, a grandes rasgos,
hay algunos denominadores comunes que nos van mostrando que ante tal conflicto psicológico se graba determinada emocionalidad que va a despertar como un resorte ese programa biológico que se va a presentar como una forma de síntoma o enfermedad, y ya más o menos descubrimos que a determinado conflicto emocional se dan determinado tipo de enfermedades. También les dije que íbamos a hablar un poquito de la obesidad. Y hay diferentes tipos de problemáticas e interpretación que hacemos a nivel inconsciente para producir la obesidad. Y una puede ser una obesidad por acumulación de grasa, que lleva más tiempo, pero también puede ser una obesidad por retención de líquidos, que es de un día para el otro. En ambos casos, nosotros tenemos que ir a buscar cuál es... ¿Dónde se esconde ese significado biológico? ¿Para qué tengo este síntoma? Por ahí vamos encontrando la información puntual de cada una de las personas. ¿Para qué desarrollo más grasa en mi cuerpo? Según el conflicto que viva la persona, que puede ser generalmente en la obesidad un conflicto de abandono. Una persona que se siente que fue abandonada en su infancia, puede ser que haya sido un abandono real, pero tal vez fueron padres que tuvieron que salir a trabajar. Y el niño lo interpretó como que me dejaron, me abandonaron, y es un niño que estuvo bien cuidado, tal vez por una niñera o en una guardería o con los abuelos, pero en su interpretación tomó como que esa mamá, que es la que le provee el alimento, el sustento, que si la mamá no está yo voy a morir. Entiendan esto en términos biológicos, como si fuéramos animales. El animal que es abandonado por la madre y porque la madre salió a buscar alimentos y tal vez un cazador la mató, esa cría no tiene probabilidades de vida. Y esta es la información que se graba en el inconsciente. Estamos hablando de ese inconsciente colectivo. Entonces, si mamá no está la comida, no está el sustento. Entonces, si me dejaron abandonado en el medio de la selva o en el bosque, yo necesito gritar más fuerte para que me escuchen, y suelen darse conflictos de problemas, por ejemplo, que van a estar relacionados con otro que tiene que ver con la supervivencia, los pulmones y la tos. La tos hace que yo separe a algunas personas, las tengo que alejar. Es la forma en que los seres humanos tenemos de rugir, por ejemplo. Pero también se puede dar que esto de que tuve que gritar más fuerte me trae otro tipo de conflicto en la faringe. Grito más fuerte para que mi mamá me encuentre. Y si no, tengo que hacerme más visible. Me tengo que aumentar, tengo que crecer, tengo que aumentar mi tamaño. Esto es un conflicto que puede ser de protección o puede ser de abandono. ¿Cuándo es de protección? Observemos, por ejemplo, los gatos. Los gatos, cuando sienten que hay peligro o que se enfrentan con otro animal y posiblemente tengan que luchar, y tal vez sientan que el otro animal es más grande o más fuerte, el felino, ¿qué hace? Se va a erizar, va a aumentar su tamaño, inclusive su cola, va a hacer un gruñido mucho más fuerte, va a sacar las uñas, y ese aumento de tamaño justamente es para acobardar a su contrincante, mostrándole que es mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más poderoso. Tiene más chances de que el otro no lo quiera atacar. Y eso lo vemos en la realidad. Bueno, los seres humanos, que somos animales más evolucionados, tenemos en nuestra memoria toda esta programación que es de supervivencia. Y la biología siempre nos va a estar trayendo todos los recursos biológicos para sobrevivir. Esta programación hace que un ser humano que tenga un conflicto de abandono y quiera ser encontrado por su madre, va a tener que aumentar de tamaño. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Reteniendo líquido o reteniendo grasa o ambos? Entonces, en el conflicto biológico encontramos que la persona no engorda porque come, sino que come para engordar. ¿Se dan cuenta que hay una programación inconsciente detrás de esto? Esa necesidad de comer, esa necesidad de que recién termino de comer, pero tengo hambre de nuevo.
También es el conflicto que se suele dar en personas que hacen dietas o ejercicios físicos y no bajan de peso. Porque hay un conflicto, una programación escondida que está sustentando, o sea, que te es útil, tiene un para qué. Y necesitas ser más grande, necesito acumular más grasa. De esta manera me hago más visible. Si tengo un conflicto de desvalorización porque de chico me atacaban, me hacían bullying, se burlaban de mí, necesito hacerme más poderoso y más fuerte. Por eso también hay tipo de adiposidad o grasa localizada en determinadas partes del cuerpo. Una persona que constantemente está diciendo que es el sostén de su familia, desarrolla más gordura en los brazos, porque necesito tener brazos más fuertes, más poderosos para sostener a mi familia. El inconsciente lo toma literal. Por eso hablamos de cuidar muchísimo nuestras palabras y el poder que tiene la palabra. Porque nosotros lo decimos como un cliché. Soy el sostén de familia, pero el inconsciente lo escucha y lo interpreta de otra manera. Entonces el que sostiene tiene que ser muy forzudo, como el levantador de pesas. Para eso necesito tener más fuerza en los músculos. Para eso necesito que haya más grasa para que haya más energía. Porque la grasa se va a convertir en energía cuando yo tenga que hacer el esfuerzo físico. Entonces, cambiar mi forma de hablar, poniéndole conciencia a mis pensamientos, entendiendo este programa, va a hacer que cambie a nivel exterior esa realidad. Y tal vez te has matado para bajar de peso y simplemente el cambio de un pensamiento, cuando decís, mira lo que era, ya hace que desestructures el condicionante. Otro de los factores que hace engordar, como decía recién, eso de que me siento desprotegido, necesito que mamá me encuentre, y no importa la edad que tengas, porque es un conflicto que quedó grabado desde hace años y que por alguna situación se vuelve a despertar. Entonces este conflicto de que necesito que mamá me encuentre me hace hacer más grande para que me encuentre dentro de la selva, que para que me encuentre dentro del bosque, para que los yuyos y las plantas no me tapen. Entonces empiezo a aumentar de tamaño. Entonces puedo aumentar de tamaño para parecer más temeroso, para que aquel que me hacía bullying, el que me golpeaba, el que me atacaba, el que me denigraba, el que me desvalorizaba, ahora vea que yo soy mucho más poderoso, que no se van a meter tan fácilmente conmigo. Entonces estoy muy inflado. Y miren un denominador común. ¿A quiénes encontramos? ¿A qué profesiones? ¿Qué personas desarrollan determinada actividad que son muy grandotes, corpulentos e inflados? Sí, el patobica, el guardia de seguridad. Soy el protector. Conmigo no se van a meter tan fácilmente. ¿Por qué buscan esa profesión? ¿Porque son grandotes? ¿O porque justamente mi conflicto, mi programa, tiene que ver justamente con esa profesión que me viene al pelo? Justamente yo estoy hecho para eso, para proteger, para demostrar mi hombría, para que vean que yo soy el protector. Entonces buscan profesiones, y los hacemos todos, según el conflicto que tenemos en la profesión o el trabajo que estamos buscando. Así una persona, la estoy viendo a Carolina, que es abogada, entonces se me viene a la mente ahora la abogacía. Una persona que tiene grabado un conflicto inconsciente de una injusticia en el clan familiar va a ser una persona que busque como profesión la abogacía. Entonces nosotros podemos reparar algún conflicto que quedó, y reparar es cuando no disfrutamos de nuestra profesión, o podemos sanar esa emoción transgeneracional disfrutando de lo que hago, siento que esto es lo mío. Entonces buscamos profesiones y trabajos de acuerdo al conflicto grabado de forma inconsciente, que muchas veces viene de nuestro plan familiar, de nuestro proyecto sentido. El proyecto sentido tiene que ver en el momento en que yo voy a venir a la vida. Mis padres, consciente o inconscientemente, me están legando sus propios deseos inconscientes de qué es lo que quieren en un hijo. Ese es nuestro proyecto sentido. Lo curioso es que se dice que el proyecto sentido comienza inclusive 9 meses antes de mi gestación. Tal vez mis padres ni se conocían.
Entonces, sus deseos inconscientes de lo que quisieran tener en un hijo se convierten en el proyecto sentido que nos va a acompañar durante la gestación y que luego también se va a convertir en una forma de programa que desconocemos, salvo que hablemos e indaguemos o prestemos atención a algunas pistas, porque eso también va a determinar qué profesión voy a querer elegir después, qué tipo de situaciones voy a tener que enfrentar, qué tipo de parejas voy a atraer y muchísimas cosas más, que realmente este tema es apasionante y podríamos estar hablándolo horas. Para los que recién se suman, mañana a las 18 horas vamos a hacer un taller. Realmente es muy accesible la participación, lo pueden pagar inclusive con tarjeta de crédito, tiene un costo de 1.000 pesos, es muy limitado el cupo porque todos los que participen van a biodescodificar y me voy a nutrir de la experiencia y de lo que le pasa al otro, porque seguramente va a resonar con algo que tengo yo en mi interior. Nunca nos juntamos de casualidad. Siempre las personas que se encuentran tienen algo que ver con el otro. Entonces uno puede estar descodificando la obesidad y otro está descodificando un hipertiroidismo, y la que tenía obesidad escucha lo que le pasa al hipertiroidismo y se acuerda que ella también tiene ese conflicto, entonces también lo trabaja en sí. Así que nos nutrimos de lo que le sucede al otro y al mismo tiempo van a trabajar personalmente. Así que todavía quedan cupos, aprovéchenlo porque va a ser muy interesante ese taller. Obviamente es un taller cerrado. Sigamos hablando. La obesidad, les decía, tenía muchas connotaciones, como podía ser la obesidad en partes localizadas. Hay personas que no tienen obesidad en todo su cuerpo, podemos ver que hay unas zonas que se desarrolla más la obesidad. Así nos hemos dado cuenta, producto de la experiencia de atender a tantas personas, por esto también lo hablamos con nuestros colegas. Yo me formé en biodescodificación en Córdoba hace unos años atrás, con colegas que habían venido desde Ushuaia, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, San Luis y Panamá. Entonces, y seguramente me estoy olvidando de algunos más. Y seguimos en contacto permanente y compartimos situaciones e información de las personas que estamos atendiendo, muchas veces algunas que son más extrañas, síntomas más extraños, los tenemos que dialogar entre todos para ir sacando un poquito más de información. Y después, bueno, hice una especialización en Panamá. Y bueno, me quedé con estos conocimientos y después me fui nutriendo de otras fuentes también, sin participar por ahí en forma presencial. Todo este conocimiento, más en mi conocimiento en neurociencias, en programación neurolingüística y en coaching, lo fusioné lo que es lo que yo denomino la neuroreprogramación biológica o neurodescodificación, que es la biodescodificación con otros agregados. Como les decía a un principio, por un lado tenemos toda la información de la medicina germánica que nos legó el doctor Hammer, y por otro lado lo que es la biodescodificación. Que muchos creen que el padre de la biodescodificación es Enric Corbera, que en realidad es el creador de la bioneuroemoción. Y si bien el conocimiento que nos ha dejado Enric Corbera, que para mí es un maestro, es muy apreciable, él agrega las emociones. Pero el doctor Hammer no pone las emociones dentro del conflicto a resolver. Para él se da una tríada que es cerebro, psique y órgano, y que el conflicto se va a dar en estos tres lugares al mismo tiempo. Luego Enric nos va a poner las emociones, que yo coincido totalmente con él, que tiene mucho que ver, pero la biodescodificación comienza con Claude Sabat. Él es el padre de la biodescodificación, y luego van a aparecer la biodecodage, la biodescodificación, la biodecodificación sin S y muchas alternativas. Todas tienen el mismo origen, pero después le fueron poniendo algunos conceptos propios, pero también algunos conceptos que surgen de la experiencia de atender a las personas. Como yo le decía, fruto de la experiencia, también hemos visto que muchas veces, ojo con esto, que estoy tirando a grandes rasgos, y ahora no salgan a buscar. Todas las personas que tengan mucha grasa localizada en la zona de las caderas han sido personas abusadas. Nos damos cuenta que muchos tienen este conflicto porque los hemos trabajado, pero estoy generalizando.
No vayan ahora etiquetando y rotulando a las personas como diciendo, que él tiene grasa en los brazos porque sostiene su familia, o porque si tiene mucha grasa localizada en las caderas porque fue abusado sexualmente. Si nos encontramos, acá se hace un mapeo cuando se encuentran que muchas personas presentan el mismo síntoma y han tenido el mismo conflicto, la misma situación vivida, se toma esta información para estudiarla. Cuando ya se ven que superan los casos, bueno, se empieza a prestar atención. Muchas veces la gordura en forma de colgajo, esa gordura que cuelga de la panza y tapa los genitales, encontramos que son personas que han tenido un conflicto de abuso sexual, pero a veces no lo han vivido en primera persona, muchas veces transgeneracional. Y ahí nos empezamos a dar cuenta cuál de sus ancestros tuvo el problema, y nos damos cuenta que hay coincidencia, porque suelen coincidir en fecha de nacimiento o en fecha de concepción, lo que en el transgeneracional denominamos el doble. Cuando coinciden, cuando yo tengo la misma fecha de nacimiento que algún abuelo, padre, tío o bisabuelo, ya sé que soy doble y significa que voy a pasar por situaciones similares o que voy a concluir lo que dejó inconcluso. Entonces, por eso es interesante estudiar la historia de nuestra genealogía simplemente como mera información, porque agiliza muchos procesos terapéuticos. Pero no podemos dejar de lado un detalle importante. Esto que dije en un momento, que la historia verdadera se esconde detrás de la historia que contamos. Por eso muchos terapeutas en biodescodificación hacen que la persona que viene a una terapia no hable, porque todo lo que contamos es mentira. Todo es una interpretación que nosotros hicimos con los recursos que teníamos, con la emocionalidad del momento, producto de lo que aprendimos en el pasado. Entonces le damos significado a los acontecimientos. Pero si yo hubiera tenido una emocionalidad diferente, o en mi pasado hubiera vivido otras cosas, o mis padres me hubieran enseñado otras cosas, tal vez la interpretación tiene un significado opuesto a lo que dije. Por eso el conflicto biológico es una cosa, la interpretación que le doy al conflicto o a un hecho es otra. Entonces nosotros los terapeutas buscamos la información detrás de la información. Y a veces la información que te dan de tu familia, de los sucesos, te la dieron de acuerdo a cómo la recibieron. A veces no se acuerdan y le agregan otro componente. A veces estaba distraída la persona cuando recibió la información. Entonces cuando me la traspasa le pone otros condimentos. Por lo tanto nunca sé la veracidad de los hechos, porque me la cuentan con cierta historia, teñida también de la emocionalidad de la persona que va haciendo este relato. Muchas veces nos enteramos que odiamos o no se hablaba de un antepasado, lo tenían condenado, lo tenían relegado y no conocemos la verdadera historia. Tal vez ese antepasado tuvo razones, y siempre las hay, para hacer lo que hizo. Y todos en nuestro árbol genealógico tenemos buenas personas, malas personas, si es que podemos etiquetarlas de buenas o de malas, porque eso también depende del observador. ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? ¿Por qué es malo? ¿Según quién? ¿Por qué es bueno? ¿Según quién es bueno? Entonces, según quién contó la historia, nosotros tenemos una versión, pero tal vez nos vamos del otro lado y el que parecía un victimario realmente era la víctima. Entonces, cuidado con la forma en que interpreto la historia familiar. Es mejor si ayer estuvo muy interesante nuestra charla, que era percibir el hecho puntual. A ver, no la historia, no la emocionalidad, no el suceso como me lo contaron, sino el hecho en sí. Mis abuelos vinieron huyendo de la guerra. Bien, ese es un hecho puntual. Todo lo que me cuenten de lo que vivieron, de que sufrieron, de que fueron felices, de que... Eso ya es historia que tengo que pasar por un tamiz, según el observador. Es quien contó la historia y después quien la traspasó. Entonces viene como el teléfono descompuesto. Entonces observo hechos, pero al mismo tiempo no dejamos de lado cierta información para ver si encontramos que haya alguna coincidencia. Entonces toda esta información tiene que ver con lo que da origen a nuestra programación interna. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Me vienen entendiendo? ¿Quedan dudas?
No voy a resolver temas puntuales ahora, para eso tenemos el taller mañana, pero quiero saber si quedó en claro lo que les estaba comentando. Voy a leer sus mensajes. Así vamos entendiendo de que no podemos hacer de todas las enfermedades una generalización, porque volveríamos a caer, como en la medicina tradicional, que cuando yo tengo este síntoma más este otro, esta enfermedad se llama tal. Ahora, si le agrego otro más, ya cambia el nombre, es otra cosa. Porque si empezamos a rotular y a ponerle etiquetas a todas las personas como, que esto es muy común. Esto, todos los que han leído biodescodificación o han mirado videos, hemos caído en esto. Viene una persona y dice, estoy re corta de vista, me voy a tener que hacer lentes, que empezamos. ¿Y qué es lo que no querés ver? Típica. Díganme si a ustedes no les pasó. Y no significa lo mismo para todos. Si no estaríamos rotulando, etiquetando. Si hay una persona que trae un problema en el oído, ya empezamos. ¿Y qué es lo que no querés escuchar? Y en realidad cada uno vive su propio conflicto de una manera tan individual y diferente a otro, que no todos pasan por lo mismo. Sí sabemos que tenemos una lateralidad femenina, una lateralidad masculina, que no es lo mismo que me duela la rodilla izquierda, que voy a buscar ante quién tuve que doblegarme, ante quién no te quisiste arrodillar, ante qué mujer, que puede haber sido tu madre o alguien que representaba a tu madre, una jefa, tuviste que arrodillarte porque tuviste que pasar por tal situación cuando no querías. Entonces, esa situación que la guardé, me guardé la emocionalidad, no la compartí con nadie, no me animé a hablar de esto, me daba vergüenza hablar de esto. ¿Qué van a decir si yo cuento esto? Eso que te guardaste va a originar un conflicto a nivel inconsciente, que cuando estás superando el nivel apto que cada uno de nosotros tenemos y es diferente, que mi conciencia puede soportar, o cuando estoy superando el 100% de mi capacidad de estrés, cuando un conflicto, viste ese problema que tenés en la cabeza, que te está dando vuelta, que no lo podés resolver, que te quedaste rumiando con el problema, ese conflicto hay dos formas de que se presente como un bioshock. Puede ser el efecto misil, o sea, fue en el acto, fue brutal, o también el efecto jarra. Gota por gota, fue un acontecimiento, luego sucedió otro, luego se sumó otra cosa, hasta que se rebalsó. Y ahí se va a presentar el síntoma o la enfermedad. Entonces hay diversas maneras de que nosotros presentemos, evidenciemos el conflicto. Pero cuando yo me guardé esa emoción, cuando yo no la conté, cuando yo lo tengo ahí, se me va a dar que el cuerpo va a hablar. Todo lo que no hablaste con palabras, el cuerpo lo va a expresar en forma de síntomas. Normita, esto queda grabado en mi Facebook, así que lo vas a poder ver cuantas veces quieras, y también lo voy a subir a mi canal de YouTube, El Cetro de Sofos. Sofos se escribe PH en vez de F. Cualquier cosa después se los dejo escrito en los comentarios. Bueno, ¿alguna duda al respecto? Porque yo sé que he hablado mucho, tiré mucha información a grandes rasgos. En algunos casos son denominadores comunes que les ha tocado a ustedes o les ha tocado a algún ser querido, cuando no sabemos gestionar nuestra emocionalidad, cuando no le contamos a los demás lo que nos está pasando. Por eso siempre hay que hablar, aunque sea hago como que hablo y me desahogo, inclusive cuando escribimos cartas. ¿Conocen lo que es una carta de duelo? Cerrar ciclo, una expiación. Escribo todo lo que me pasa, y hay muchos recursos terapéuticos que nos permiten poner en palabras lo que en algún momento encapsulamos. Entonces empiezo a expresar lo que viví, lo que sentí, cómo me hiciste vivir, aunque entendemos que el otro en realidad viene a mostrarte lo que uno tiene que trabajar consigo mismo. Por supuesto, para llegar a esa comprensión, mucha agua tuvo que pasar por debajo del puente. No es tan fácil que yo reconozca a que el otro no me está haciendo nada, porque el otro me está haciendo cosas.
Si el otro vino y me pegó un cachetazo, me pegó, el cachetazo es real, mirá, tengo los dedos marcados. Bien, entonces hacer todo este trabajo de comprender para qué atrajiste una persona que te pegara el cachetazo, qué tenés que sanar de vos, cuál es el programa inconsciente para que no vuelvas a repetir y todo eso. Bien, no es para cualquiera, pero lo traigo porque sé que muchos de los que están ahí están en este camino de que entienden cuáles son las proyecciones, cómo atraemos a la persona, cómo atraemos a las situaciones. De hecho, el otro día estuvimos hablando de las emociones que reprimimos. Hablamos del doctor David Hawking, que era un científico, que era un psiquiatra, pero un psiquiatra a un gran nivel, una clínica impresionante, que dedicó su vida a estudiar el sufrimiento humano y cómo poder minimizarlo. Y él nos trae como información que muchas veces las emociones que están reprimidas, tenemos las suprimidas, que entiendo que yo la estoy guardando, me está pasando algo, pero me la tengo que bancar, tengo que seguir con mi vida, el show tiene que continuar, entonces ni la gestiono, la guardo ahí y la suprimo, la cambio por otra cosa. Pero después están esas emociones reprimidas, que mi biología, para hacerme un favor, me la escondió para que yo no tenga que volver a recordar esta situación tan dolorosa y tan traumática, entonces ni sé que la tengo guardada. Cuando hay mucha acumulación de emoción reprimida, suprimida, cuando eso está a punto de explotar como una olla a presión, habíamos puesto como ejemplo, hace que yo atraiga determinadas situaciones para poder sacar afuera esa emocionalidad, porque ya mi biología no lo soporta más. Necesito proyectarlas, necesito exteriorizarlas, necesito liberarme de esas emociones. Entonces va a pasar una mosca, y si yo tengo mucha ira acumulada, de esa mosca que pasó volando yo voy a hacer un mundo. Y si no es una mosca, que en el mejor de los casos me enojé con una trivialidad, me voy a enojar con mi pareja, me voy a enojar con mis hijos, me voy a enojar con mis jefes, me voy a enojar con mis padres, con mis vecinos o con quien fuera, que en realidad no tuvieron nada que ver, son un chivo expiatorio para que yo pueda expresar todo lo que tengo reprimido. ¿Lo comprenden? Y si no, van y buscan el videíto para poder, inclusive hicimos un ejercicio para poder liberar todas las emociones, y si no me equivoco, el video se llama Cómo disminuir el sufrimiento. Serán 4 videos atrás, 3 videos atrás, no recuerdo, hemos hecho un montón. ¿Les queda algunas preguntas? Norma dice que siempre hace las cartas. Perfecto, ponele mucho sentimiento, ponele todo eso que no le dijiste en la carta anterior, volcá toda la información ahí y libérate. Al otro día, o cuando estés lista, podés quemar esa carta como un acto simbólico. El fuego es purificación. El fuego lo purifica todo, o sea que no queda nada de lo que antes había. Te lo digo, Norma, para que no tengas que estar escribiendo cartas toda tu vida. Y para que puedas ir soltando y resolviendo, porque si constantemente estamos, porque todavía me queda, no importa, voy liberando, pero algún día tiene que tener un fin, ¿sí? Bueno, no sé si les queda alguna preguntita, igual ya estamos llegando al final. Les recuerdo, inscríbanse todos los interesados ahora, que todavía hay cupos para el taller a las 6 de la tarde de mañana, que vamos a hacer biodescodificación en vivo en un grupo cerrado con cupos muy limitados, donde cada uno de los participantes va a poder biodescodificar algún síntoma o alguna enfermedad, algún conflicto no resuelto, alguna meta no lograda, descubrir algún programa interno que me está haciendo ruido alguna situación y no sé de dónde viene, esas cosas, situaciones repetitivas, eso que te está haciendo ahí un ruidito que no te deja tranquilo. Así que pónganse en contacto conmigo a mi WhatsApp 261-50810. El taller sale 1.000 pesos y va a durar, vamos a empezar mañana sábado. Si mañana terminamos con todas las descodificaciones, se agota ahí. Si nos quedan, lo vamos a seguir el domingo. Si nos quedan, lo vamos a seguir el lunes. Pero todos van a poder participar. Alu, si tenés algunos sentimientos que no sabes de dónde vienen, ¿cómo hacemos? Justamente en ese videito donde hablo de disminuir el sufrimiento, justamente ahí sale la respuesta a tu pregunta. Porque esos sentimientos que te vienen y no sabes de dónde son emociones reprimidas, que en algún momento aparecieron y vos
no las supiste gestionar por falta de información o porque no quisiste o porque sentiste que te tenías que hacer la fuerte, que tus hijos no te vieran mal. Entonces todo lo que suprimiste y reprimiste va a volver a aparecer con más intensidad. Por eso a veces estás sentado en tu casa viendo la televisión y de repente te viene una tristeza y no te pasó nada, no venís saliendo de un duelo reciente, venías bien, tu vida estaba en normalidad y vos no sabes de dónde salió esa tristeza, de dónde vino esa emoción. O me enojé de la nada, estaba haciendo algo, no me salió y salió una furia contenida, de decir, ¿de dónde salió? Me desconozco a mí mismo. Todas esas son emociones suprimidas o reprimidas que en algún momento necesitan exteriorizarse. Bueno, los dejo. Voy a ir respondiendo después los mensajitos que me van dejando ahí y espero que este video les haya ayudado a aclarar algunas dudas. Compártanlo con personas que lo puedan necesitar. Compartan también el taller para otra persona. Si vos no vas a participar, tal vez hay alguien que tiene que resolver un conflicto, que está muy apenado por esa situación y es una manera de sacarse eso de encima en un ambiente muy cuidado, con mucha información. Realmente nos enriquecemos muchísimo del conocimiento y de la experiencia de otras personas. Les mando un beso enorme. Como les digo siempre, gracias por estar ahí y compartan este videíto y ayuden a otras personas. Nos vemos en el próximo.